Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda temporada de la UPV GT Sport Cup en la Universidad Politécnica de Valencia, en este área de deportes. Ya sabéis, igual que la primera temporada, yo soy Fran Merino y estoy acompañado de la mejor compañía. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fran, buenas noches a todos. Aquí estamos de vuelta, que ya había ganas, de retomar los mandos aquí un poquito de la cabina, de ver a los coches rodar y volver a tener otra temporada que ya nos dejó tan buen sabor de boca a principios de año. Bueno, prácticamente desde que finalizó la primera temporada hemos tenido vacaciones, pero volvemos con muchísimas ganas de competición, muchísimas ganas de ver en esta segunda temporada las caras nuevas. Algunos se mantienen como son. Todos los que tenemos hoy en pista van a ser solamente 7, pero tenemos nuevos pilotos que irán apareciendo con el paso de las carreras y veremos poco a poco la evolución también que han tenido los pilotos, Javier, que ya participaron en esa primera edición y que repiten ahora en la segunda. Sí, exacto. Creo que apuntados hay 10 pilotos que repiten para esta temporada. Desafortunadamente no han podido estar aquí todos y también tendremos incorporaciones nuevas si todo sale bien, pero algún pequeño problemilla han tenido en el día de hoy, pero supuestamente van a estar ahí. Y con lo que nos quedamos hoy es con esos pilotos, ¿no? Que están repitiendo por segunda temporada consecutiva. Y son los 7 que tenemos hoy en pista, entre otros, el vigente campeón. Así es, tenemos a Baro Funk con este Focus ST del año 2015, un coche que hoy pues va a dar ese quebradero de cabeza, sobre todo en las curvas de apoyo como la que estamos viviendo ahora mismo de este trazado japonés, trazado que es el circuito de Autópolis en la variante corta, es decir, a partir de la siguiente curva en el trazado normal habría una horquilla a izquierdas que daría paso hacia el tercer sector y en este caso corta todo lo que es el tercer sector, une esta curva con la propia recta de meta y hace que la vuelta sea un poquito más corta, que ronde, pues como estamos viendo, en torno al 1.23 con este coche, con este Ford Focus. Morado el coche de Varoufakis, morada la vuelta que acaba de hacer, 1.23.235 para colocarse como poleman provisional, a falta, Javier, de esta última vuelta prácticamente que van a tener pues para poder terminar la sesión de clasificación. Tal como acabó el año, parece que lo empieza de nuevo en esta nueva temporada. Tiene el listón bastante alto y está cumpliendo las expectativas. Tiene además bastante margen, 3 décimas con su Pepón en este caso, que ya está bastante más cerca, ¿no? de Jinko también, porque comentando ese top 3 concretamente, en un trazado que es corto, pero como tú decías, es bastante sinuoso, es enrevesado y aunque sea la versión corta, siempre da muchísimo que hablar. Circuito, como decimos, en versión corta, coche que tiene el 100% de caballos y de peso. En este caso, como ya sabéis y como suele ser habitual en GT Sport, se puede poner el balance of power o lo que sería el equilibrio de potencia y peso para que los coches de la misma categoría sean algo más equilibrados. En este caso se desactiva el bot, por lo que tiene el coche el 100% de potencia y el 100% de peso, lo que hace que este Focus sea un poquito más divertido, a la par que algo más travieso, Javier, de la parte trasera. Hemos visto que sobre todo la curva 1 tiende a cruzarse o a intentar buscar ese piano y derrapar un poco. Sí, exacto. Es un coche que parece que siempre va a ser muy estable, que lo vas a tener ahí, pero tienes que ir jugando, ¿no? Con ese acelerador, con esa tracción delantera para que vuelva a agarrar en algunos momentos y no te dé algunos sustos que te puede dejar aquí en la grava, además siendo un circuito donde esta penaliza muchísimo. Bueno, sobre todo también otro punto importante a tener en cuenta, la entrada a box, muy peligrosa. Tenemos una chicane en la que los metros de distancia de ambos vértices están muy cerca, no hay prácticamente distancia, y entrar pasado puede provocar un accidente contra el muro que va a causar seguramente
daños en el coche. Así que súper importante a la hora de entrar tener bastante clara la entrada box, que seguro que me imagino, ¿no? Entiendo que la habrán probado y habrán practicado la entrada en caso de que lo necesiten, porque Javier, en principio, ¿cómo se plantea la estrategia? ¿Hay paradas? Pues creo que va a depender del criterio y sobre todo de la agresividad que tenga cada piloto, ¿eh? Debería estar en el limbo. Veamos con qué nos sorprenden los pilotos, si hay algunos que ahorran un poquito para asegurar, u otros que prueben esa estrategia de parada, pero realmente, como digo, puede ser cualquier cosa. Bueno, pues la primera se la va a llevar Baro Funk. Empieza con muchísima fuerza el piloto que ya ganó en la primera edición, así que de momento se coloca como el piloto más rápido aquí en Autópolis en la primera cita de esta segunda temporada de la UPV GT Sport Cup. Vamos a ver el circuito de Autópolis, cómo desarrollan una carrera a 18 vueltas con este Ford Focus del año 2015 en la categoría de N300. Así que 254 caballos a desarrollar en una carrera en la que tienen neumáticos deportivos. Así que muchísima atención, el semáforo se pone en verde, arranca ya la segunda temporada de la UPV GT Sport Cup. Vamos a ver el paso a paso, cómo se acercan a esa primera curva. Muy importante mantener la calma, es una curva ciega en apoyo, que cualquier error se puede penalizar muy grave. Supepón por la izquierda, Jordi Yuk, que la aguanta bien el interior. Vamos a ver porque se cola, se acaba de colar por el exterior Jingo, y Pau fuera. Y Pau por fuera. Adri también había entrado muy fuerte, creo que había llegado a tocar a Jordi, pero la han podido salvar. Y el único perjudicado, que creo que ha sido en solitario, pues como decíamos, ha sido Pau. Vemos a Jordi Yuk aguantando bien ese ataque de Supepón, manteniendo la distancia, no se escapa todavía. Vemos a Baro Funk al frente de la carrera, aguantando en esa primera posición. Ha sido bastante cómoda la salida para él, por lo que no ha perdido ni distancia y tampoco la posición. Y vemos a Jingo colocado cuarto, muy encima también de Jordi Yuk, para no perder el grupo de cabeza, que vemos que se empieza ya a partir un poco en esa quinta posición con Adri. Y como bien comentaba Javier, posiblemente pues toque que pudo haber ocurrido con Pau. Vamos a ver la repetición de lo que sucedía mientras que llegan a la última curva. Y lo intentaba Jordi Yuk. Vamos a ver desde atrás. Y se nos ha ido. Dame un segundillo a ver si podemos localizar exactamente lo que le pasaba a Pau. Esa entrada de la curva 1, pues se iba solo Pau, no había toque con nadie aparentemente, por lo que se iba solo hacia el exterior de la curva y se encontraba con ese problema, que el coche pues también tiende a frenar, pues si apura demasiado, Javier, como si fuera un GT3, te quedas sin metros. Sí, quizá también ha perdido un poquito la referencia, ¿no? Ahí estando en el pelotón y bueno, se ha ido largo. Afortunadamente no se ha llevado a nadie, no ha provocado problemas con el resto de pilotos, así que ahora tiene que ponerse pico y pala a la remontada, ¿no? Y el único toque que veíamos así levemente era el de Adri con Jordi Yuk ahí luchando ahora mismo con Supepón. Vemos a un Jordi muy fuerte en esta segunda edición, al menos en estas dos primeras vueltas. Está dando ese pasito más con respecto a la primera edición de la UPV GT Sport Cup. Vemos a Supepón abriéndose bastante hacia la parte externa, aunque puede mantener esa posición con Jordi. Eso le está dando bastante oxígeno a Baro Funk. Fíjate que buscaba el hueco, no lo encuentra. Y desde dónde se ha tirado Jinko, que finalmente no ha encontrado el hueco. Pero qué barbaridad, ha frenado tardísimo. Vamos a ver si puede mantener esa distancia. Por el momento se vuelve a unir el grupo prácticamente en fila de A1. Vemos a Adri en la quinta posición, 2 segundos, punto 2, que le separa de poder recuperar el grupo de cabeza. Darlon a 1.2, 1.3 de Adri en esta tercera vuelta. Y Pau recuperando poco a poco sin daños, que es lo más importante. Y también neumático blando en su Focus, que le va a dar ese poquito más para poder recuperar. Vemos a Supepón muy encima ahora de Baro Funk. Cuidado, curva 3. Probar por fuera, Se va por fuera, se queda bien en el centro Baro Funk para tapar el interior. Se va Jordi fuera. Se pasó de frenada. Había frenado tardísimo, había olido sangre y desafortunadamente para él no le ha salido bien. No ha perdido tampoco demasiado el grupo de cabeza, lo tiene ahí justo delante, pero es una lástima porque veíamos que ya se relamía.
Pierde un poquito de fuelle ahora. Vamos a ver si puede recuperar la distancia de rebufo, donde ya sabéis que se empieza a hacer efectiva a partir del 0,8. Hacia abajo empieza a tener esa fuerza de rebufo en Head Sport. Y vemos a su Pepón muy encima de Baro, muy encima de Baro Fang. Ahora sí que tiene claras oportunidades. Fíjate, qué trazada tan perpendicular, ¿no? La que probaba ahí Barofang para Sí. cerrar la puerta en la propia frenada, que no se le ocurriera a su Pepón ser demasiado agresivo. Por cierto, todos con neumático blando. Parece que van a intentar ir hasta el final todos con este neumático blando. Hoy tienen disponible blando y medio, por lo que, como bien comentaba Javier, si pueden ahorrar ese poquito de gasolina para llegar hasta el final, no habrá parada y harán la carrera completamente con el neumático blando. Mientras tanto, vuelta a 4, vemos a su Pepón enganchado prácticamente a Barofan, el resto separados entre sí. Pau a 3.2 de Tarlon. Vamos a ver si puede recuperar esa distancia y poco a poco ir llegando a los coches de delante. Le ha pasado a Pau prácticamente lo que le pasaba a Jordi Youth en esa curva 3. Y es lo que decíamos, curva ciega la 1, entrar demasiado tarde a lo que es la frenada hace que el coche no termine de poder parar y eso hace que te vaya fuera. No, y además, como decíamos, y en la primera curva todavía es un poco más exagerado, ¿no? Está muy cerca la puzolana, a poco que te salgas hacia afuera, la pérdida de tiempo es enorme, ¿no? Y es lo que ha sufrido Pau y está intentando remediarlo ahora. Desde luego que por el momento lo está haciendo lo suficientemente bien, está yendo rápido y está rebajando a Darthlon y sus propios cronos vuelta tras vuelta. Vamos a ver si puede seguir en esa evolución poco a poco. Mientras vemos a Adri en la quinta posición, perdiendo algo de distancia ahora con Jordi, a 2.2. Jordi que está recuperando distancia con Jingo, lo tiene ya prácticamente encima. Por lo que vamos a ver aquí lucha, Jordi. Fíjate que ha hecho un 24.4, apenas una décima de la vuelta rápida que hacía su Pepón hace una vuelta. Sobre todo vuelta que le permite acercarse, recuperar lo que perdía y sobre todo pues anteponerse a posibles luchas al final de carrera, porque tiene que aprovechar ahora el estado del neumático. Lo tiene relativamente bien, es el momento de exprimirlo al máximo y vamos a ver cómo llega al final de carrera, donde vemos claramente que Barofan y su Pepón se han escapado del resto. Va a haber una batalla por el último escalón del podio bastante fuerte. No sé incluso si podrá llegar a Adri, porque sí que es cierto que vemos que amplía la diferencia. Sí, pero tampoco por demasiado, También la progresión de Adri, el problema es que le ha costado, ¿no? Meterse un poquito en situación, pero fíjate que ahora está rodando en los ritmos de cabeza, ¿no? En esos 24 medios que están haciendo todos. Y Pau recortando ahora sí a 1.5 de Barlo, Cuidado porque se le está acercando. Vaya vueltón. Y puede haber aquí bastante baile. Se acaba de hacer su Pepón. Bueno, se ha puesto primero, líder. Es que se ha colocado líder, claro. Bueno, pues probablemente haya sido la última. Sí. Vemos la repetición que llegamos tarde, pero vemos esa salida de curva donde Barofan tenía una trazada muy abierta, aprovechaba por el interior su Pepón y se coloca de momento en primera posición. Vuelta número 6. También Jordi muy encima de Jingo. Qué vuelta rápida que ha hecho su Pepón. Ha sido 8 décimas más rápido que la que había anteriormente. Y Jordi me gusta mucho porque lo que hemos podido ver, ¿no? En todo este tiempo con Jordi es que es un piloto que progresa mucho, ¿no? Cada carrera que hemos visto, le hemos visto un paso más competitivo y durante las mismas carreras ves que hace una progresión, ¿no? En cuanto a los tiempos, en la estabilidad y lo cómodo que se le ve dentro del coche. Ojo, Barofan por fuera, Barofan por fuera, sacando provecho a las habilidades de 4x4 que tiene este Ford Focus. Vamos a ver esa escapada por el césped, donde habría un poquito más de la cuenta la trazada en ese segundo sector y se iba a la escapatoria sin llegar a perder el control, que es lo más importante en una zona tan difícil como es esa curva, ese curvón de izquierdas en el segundo sector.
Pero cuidado, que pierde esa zona de rebufo, está más allá del segundo y al ritmo que va su Pepón, cuidado que puede hacer daño, pasar la barrera del segundo. Vamos a Pau muy encima también de Darlon, 12 segundos de diferencia entre Pau y su Pepón. Todo bastante cerca dentro de lo que cabe, ¿no? Teniendo en cuenta la salida de pista de Pau, la recuperación que está teniendo y sobre todo el nivel que vemos cómo ha aumentado con respecto a la primera temporada. Los mismos pilotos prácticamente en pista, Javier, pero con un nivel bastante más alto. Bueno, la experiencia desde luego es un grado, y yo creo que vemos mucha más estabilidad en los pilotos. Antes veíamos más errores, pilotos que se iban más hacia la hierba, más toques, y por el momento la verdad que los estamos viendo a todos bastante tranquilos, sin precipitarse, haciendo las cosas cuando hay que hacerlas, y yo creo que es algo de agradecer. Y bueno, ya no hablemos, como tú decías, de que están mejorando los tiempos de los pilotos, cada vez son más rápidos, es algo, bueno, que es que se ve. De momento lo que vemos, vuelta número 8, la que van a comenzar. Uy, y entra Ibaro para box. Bueno, pues no me lo esperaba, sinceramente pensaba que iba a optar más a la estrategia sin parada. En principio no tiene daños después de la salida. Me imagino que aprovechará para poner neumático nuevo. Ahí lo vemos cambiando rueda. Gasolina, no sé si va a repostar. Creo que ha puesto sí un poquito, solamente un poquito. Y a partir de aquí vamos a ver qué ritmo puede implementar en pista, porque va a necesitar explotar al máximo, Javier, ese neumático blando. No, desde luego. Si va a la estrategia contraria al resto, que habrá que ver, ¿no? Pero eso es lo que aparenta. Son muchos segundos los que tiene que recortar. Estamos hablando de 25 segundos con su Pepón, que está ahora mismo en cabeza de carrera. Trabajo importante el que necesita hacer el actual campeón de la UPV GT Sport Cup para poder solucionar, ¿no? Digamos, el problema que tiene ahora, que está en esa séptima posición en la que ha pasado pues prácticamente en cuestión de 2 vueltas de primero a séptimo. Así que vamos a ver cómo progresa las vueltas, si realmente es buena parada o no esa estrategia. Y sobre todo yo creo que los demás van a intentar aguantar hasta el final. Eso va a hacer que se va a encontrar Barofan con un problema grande, que va a ser pelear con cada uno de los rivales. Sí, a ver, el final de carrera va a ser mucho más óptimo, evidentemente, porque hay algunos pilotos que tienen ya una degradación considerable. Estamos hablando que en esta vuelta vamos a llegar al Ecuador, y un tracción delantera, cuando empieza a desgastarse también, se va a volver muy suspirador. Van a tener que hacer cada movimiento con mucha paciencia, y veremos si están dotados de esta paciencia estos pilotos. Pau luchando con Darlon por la sexta posición, la quinta que la vuelve a recuperar a Darlon. En esa primera curva luchaban los dos y vuelven a estar en batalla. Se pone por delante de nuevo Darlon, por poquito ha estado de aguantar por fuera. Vamos a ver si lo puede recuperar. De momento mantiene la posición. Vámonos a la cámara de capó para ver en primera persona lo que está viviendo Pau. Esta batalla con Darlon, que lo va a intentar por el interior en la horquilla. Hay muy poco espacio. Sigue la presión. Está intentando ponerle nervioso y yo creo que lo ha conseguido. Se iba ahí un poquito largo Darlon, que tenía que pisar mínimamente el freno hacia esta pequeña recta o zona a fondo que no gusta nada tener que pisar ese freno. Última horquilla. Vamos a ver por fuera Pau, por dentro Darlon. Otra trazada. Ay, pero creo que ha perdido bastante, yendo demasiado largo, sí. Ha perdido bastante ahí Pau, por lo que tendrá que esperar para esa batalla. Mientras tanto, Jingo, que prácticamente sin hacer demasiado ruido está colocado segundo, a 2 segundos de su Pepón, con Jordi Yug enganchado al ala trasera. Vamos a ver si puede seguir tirando en este ritmo. De momento, la última vuelta, 1.25, 154 milésimas para Jingo, 1.24, 891 para Jordi Yug. Cuidado, porque viene siendo bastante constante vuelta tras vuelta, pero está casi igual. Está casi ahí,
Porque tú fíjate, la vuelta anterior fue lo contrario, ¿no? 25-1 para Jordi y 24-8 para Jinko, así que se han invertido las vueltas. Yo creo que por el momento, y más viendo que Varoufakis ha parado en boxes y ha perdido mucho tiempo, yo creo que ahora el trío de cabeza está simplemente pensando en no perder tiempo para no beneficiar a Varoufakis. Así es, porque entramos en esas últimas 8 vueltas donde vemos que el neumático, sobre todo el delantero derecho, empieza a pasar factura por curvas como esta, ¿no? Curvas que hay que entrar en apoyo, curvas que se entra a una velocidad bastante alta y que provocan que el neumático sufra, ¿no? Igual, quizá esta última también le pasa al neumático delantero izquierdo, igual que con la primera curva, pero parece que no degrada tanto, Javier, como las que tenemos de izquierdas. Sí, es que hay una letal, ¿no? Al salir de la horquilla tenemos ese giro a izquierda tan largo, tantos segundos, apoyando, ¿no? Toda la inercia del coche en la zona derecha es absolutamente letal. Aún así, oye, tiene su desgaste en la parte izquierda que al final de carrera también puede ser difícil de gestionar, sobre todo para algunos pilotos. Los que veo más afectados, por ejemplo, Jordi Yuch o Pau, que sigue metiendo el coche a Darslon, pero Darslon va a tener un final de carrera muy cómodo a comparación. Fíjate qué bien lleva los neumáticos. Darlon ya lo demostró en la En la primera goma seca. edición, en la pasada temporada, que sabía ir con bastante calma, aguantando neumáticos, sin llegar a forzar esa degradación que sí que vemos en otros coches, y eso le permite, como bien comentaba Javier, hacer buenos resultados como le pasó en Laguna Seca. Así que vamos a ver si progresa adecuadamente. En este caso lo vemos en una posición bastante buena, ¿no? Porque venía luchando con Pau por la sexta, ahora con la parada de Varoufakis entra en la quinta posición, y esto ya son palabras mayores, el top 5 en una UPV GT Sport Cup. Así que no me parece mal resultado de seguir en esta situación, y vamos a ver cómo progresa ese desgaste, porque sí que es cierto que si nos fijamos en el de Superpont, pues el delantero derecho está un poquito peor con respecto al de Darlon. Sí, pero no tanto, al menos Superpon es de los que mejor está guardando gomas también. Yo el que veo preocupante, como decía, Jordi Yuch, Adri tampoco va demasiado sobrado. Van a tener un final de carrera bastante complicado. En cualquier caso, la distancia todavía con Varoufakis, bueno, y es que se ha incrementado. Varoufakis no está mejorando los tiempos con esos neumáticos. Lo veo completamente en problemas. Y además que ha puesto Es que ha neumático metido medio, ¿eh? medios. Sí, Ha sí, sí. metido medios. Neumático medio, ya sabéis que tienen disponible blando y medio para elegir el neumático que ellos quieran. No hay limitación de uso, no hay ninguna norma más allá de usar solo esos dos compuestos durante la carrera. Es decir, tú puedes elegir el blando las veces que quieras, el medio las veces que quieras. No hay otra norma, digamos. Y por lo que vemos, ha elegido Varoufakis el medio. No sé si no ha entendido la norma, Javier, y quizás ha A confundido ver, de que tiene que poner sí o sí uno y otro, si para. estaba buscando en la normativa a ver si es que ha habido ahí algún problema, algo que no quede claro, pero bueno, textualmente pone no es obligatorio el uso de los dos compuestos de neumático. Así que si pone que no tal cual, evidentemente quizá ha sido por confusión suya más que otra cosa, Claro. porque estratégicamente parece que no tiene cabida. Bueno, pues de momento séptima posición para Varoufakis. Vamos a ver cómo acaba en esta carrera en la que venía liderando, en la que luchaba en esas primeras vueltas muy fuerte. Ha estado luchando con Superpon y con Jordi Yuc, pero tras esa parada, una parada que nos dejaba a todos perplejos, pues cae a la última posición y le toca remontar. Aún así, mucha distancia, muy complicado ese resultado final de estar arriba. Así que yo considero que esta primera carrera debe de ser también un poco de aprendizaje, un poco de adaptación de nuevo a la UPV, porque vienen otras 4 carreras complicadas y van a ser 4 carreras para el espectador apasionantes. Vamos a dar un repaso de las que son, para que la gente también tenga el dato, porque la siguiente carrera será en el circuito de Red Bull Ring
con el Toyota SFR Racing Concept. Es un coche pequeñito, un coche con una potencia controlada y un coche que va a ser bastante divertido para competir. En la tercera carrera nos vamos a Estados Unidos con el circuito de Blue Moon Bay, zona interna A, que es un trazado similar a Daytona, podemos decir, en cuanto a Daytona Road se refiere, o las 24 horas de Daytona, con el Pontiac Firebird Transam del 78. Ojito a la carrera americana, digamos, con un Transam que va a ser una pasada. Antes de empezar, Javier está mirando el coche y tela la carrera que se nos viene por delante. Yo tuve el honor de probarlo, dar unas vueltas ahí, y tengo que decir que es muy divertido, ¿eh? Sobre todo la zona de la horquilla, cómo desliza ese coche. Creo que se lo van a pasar bien los pilotos y nosotros viéndolo. La parte buena de ese tipo de coches es que no te permite las aceleraciones ir siempre pie a tabla, porque hay un tipo de pilotos que en cuanto ven la salida de curva y ponen recta la dirección, ya es pie a tabla, ya aceleran a fondo y fuera. Pero ese tipo de coches te limita, te obliga a levantar el pie si te pasas de aceleración, porque te da el latigazo y se te quiere cruzar antes de que incluso estés saliendo de curva. Así que es una pasada y seguro que nos vamos a divertir mucho con esa carrera. En la cuarta nos vamos a Reino Unido, a un clásico como es Brands Hatch, el circuito GP, el circuito grande, con un Lamborghini Huracán de grupo 4. Aquí ya las cosas se van a poner serias. Esa carrera va a ser complicada, divertida porque el coche es una pasada, pero complicada para adelantar y en la que van a tener que ser muy finos. Y ya por último, para poner el broche de oro, como viene siendo habitual en LEC, en Liga Española de Competición, nos veremos en el circuito o autódromo de Interlagos con el Aston Martin V12 Vantage de grupo 3. Vaya pasada de coche que a mí me encanta personalmente, y un coche que va a ser bastante divertido de ver en esa final de la segunda temporada. Así que bueno, ya digo que va a ser el paso a paso. Esta última carrera será el día 22 de junio, sin ningún cambio de calendario. Así que bueno, de momento por delante una temporada apasionante, Javier. No, desde luego, yo creo que tiene todos los ingredientes para hacer una carrera divertida, una temporada me refiero, en cada circuito, porque son combinaciones de coche y circuito que dan a priori mucho juego, ¿no? Donde se puede arriesgar, no hay ningún coche donde sea mortal los movimientos que puedan hacer, sino que los coches lo permiten, ¿no? Pero no dejan de tener ese picante, ¿no? Que alguna vez te pueden dar algún sustito, puedes ir jugando con la trasera, y que también es algo tan bonito, ¿no? De visualizar un poquito de derrapes. Así que yo creo que junta todo eso, ¿no? Que es la clave seguramente para que tanto los pilotos como nosotros nos divirtamos, y sobre todo los espectadores, claro. Y bueno, nos faltan pilotos en pista como Gremito, que estuvo luchando el campeonato hasta la última carrera. Piloto también como Vicente Martínez, que tampoco ha podido estar hoy. También nos confirmaba que en la segunda carrera es posible que tampoco pueda estar por tema de disponibilidad de exámenes y demás. Y nos faltaría también en pista Nacho, que también estuvo en la primera edición y que seguro que va a dar muchísimo espectáculo. Y cómo no, los pilotos nuevos que por el motivo que sea hoy no los tenemos en pista, pero que tenemos muchísimas ganas de ver el nivel y de ver en qué punto están, ¿no? En cuanto a competición, porque ya digo que los que ya conocemos fueron una gran sorpresa en la primera edición, y lógicamente pues cuantos más conozcamos mejor. Sí, además creo que es algo que con el paso de los años lo hemos visto, ¿no? Cuando nos encontramos nombres nuevos, siempre nos acaban sorprendiendo un montón, ¿no? Te llega un pilotazo que no te esperas que te esté luchando las carreras desde el momento uno que los ves, ¿no? Así que es una oportunidad para volver a verlo y que vuelva a ocurrir. Yo tengo que decir que con el Sim Racing he descubierto a lo largo de los años, tú fíjate que yo empecé a hacer carreras, comentar, en definitiva estar dentro del mundo Sim Racing en el año 2016. Llega un momento que prácticamente lo conoces todo, o crees que lo conoces todo, pero
siempre hay alguna comunidad, siempre hay algún organizador, siempre hay algún pequeño campeonato que no se conoce en redes sociales o que no es tan conocido, digamos, o que no difunde tanto los eventos, que tiene su comunidad o su pequeña comunidad, hace sus carreras, sus 4 cosillas, pero que tiene a gente de nivel tremendo. Y yo he descubierto a gente en ese tipo de campeonatos que, como digo, es difícil de encontrar, porque si no difunden, si no publican las carreras, pues no es fácil. Pero se dan casos y te dejan con la boca abierta, porque crees que lo mejor ya lo conoces entre los que están en el panorama nacional o internacional, y te planta un tío que no lo has visto nunca y que ves que bate al que sabes que es más rápido y dices, ojito, ¿de dónde ha salido? Es importante dar esa difusión para que pueda salir también de esa burbuja que a veces ni ellos conocen el resto del panorama, ¿no? Sí. Y se pueda divertir el piloto más allá de esos campeonatos, y bueno, y también podamos nosotros disfrutar de sus proezas. Bueno, pues última vuelta 18, Pau y Pau sin gasolina, Pau, sin gasolina. Wow. Pues estaba ahí en esa batalla con Darlon, ajustando hasta el último momento. Bueno, a Darlon le ha sobrado para hacer otra carrera, Sí, la verdad es que es exagerada la diferencia de gasolina. Madre mía. Darlon es el Checo Pérez de la gasolina. Checo Pérez con los neumáticos, Darlon con la gasolina. Qué barbaridad. No sé si no habrá visto ahí el display donde tiene ahí cuánto le quedaba de gasolina para cuántas vueltas. O es que de tanto ahorrar gomas va con tanto cuidado en las tracciones que bueno, el chaval lo ha hecho a la perfección en ese sentido, y más que perfecto. Al final casi le ha podido perjudicar un poco. Bueno, pues última curva ya enlazando la recta de meta. Supepón para alzarse con la primera victoria de esta segunda temporada. Y Jingo, que va a cerrar la segunda posición de podium, y la tercera la cierra Jordi Lloc. Vaya inicio de temporada que tenemos en esta UPV GT Sport Cup. La cuarta va a ser para Adri, quinta posición para Darlon finalmente, con ese cuarto de depósito. ¡Qué barbaridad! Cómo ha sabido ir ahorrando, y cierra una quinta posición muy valiosa para él. La sexta para Barofang finalmente, y la séptima para Pau. Como digo, el top 5 en la UPV GT Sport Cup está muy cotizado. No va a ser fácil durante la temporada acabar en ese top 5. Ya ha conseguido meter unos puntos muy importantes para su campeonato. Y vemos ahí a Pau en este final ya de carrera, entrando en la séptima posición. Bueno, carrera muy divertida con el Focus. Carrera en este circuito de Autópolis que nunca defrauda. Es un circuito, Javier, que desde que entró en Gran Turismo siempre ha tenido pues buenas carreras y sobre todo momentos de diversión para todos. La verdad que yo no lo conocía antes de que entrara aquí a Gran Turismo Sport, de hace ahora ya 4 años o 5 prácticamente, porque fue en un DLC, fue una actualización, y la verdad que me dejó enamorado. Yo no sé qué tienen los circuitos japoneses, que siempre los descubro en juegos y me encanta, porque también me pasó en Project Cars con Sugo, y yo no sé qué tienen, pero son espectaculares. Bueno, al final son apasionados, ¿no? Los japoneses del mundo del motor, y siempre tienen algo especial. Fíjate, Suzuka, que es uno de los pocos circuitos del mundo que tienen un puente para cruzar la pista en forma de 8. Hay alguno más en el mundo, pero ninguno como Suzuka, y ninguno con ese puente haciendo una de las curvas más conocidas y más difíciles del mundo, como es la 130R. Así que bueno, al fin y al cabo, Autópolis nació de un capricho de un multimillonario, que incluso, para el que no lo sepa, llegó a patrocinar el circuito al Benetton de Schumacher. O sea que fíjate hasta qué punto llegó a estar en ese momento de promoción, pero no llegó a lo que querían, y finalmente lo salvó Kawasaki en 2005 de desaparecer. Así que bueno, victoria, como decimos, se la lleva Supepón, la primera de la temporada. Resultado súper importante, porque da paso a coger confianza para las siguientes carreras, que ya hemos visto que no van a ser combinaciones fáciles.
Así que bueno, primera posición para Superpon, la segunda ha sido para Jingo, tercera para Jordi Yuk, cuarta para Adri, quinta para Darlon, sexta para Barofang y séptima para Pau. Se lleva, como hemos visto, la pole Barofang y el punto de la vuelta rápida Superpon. Así que bueno, Javier, dicho esto, la semana que viene vamos a confirmar la fecha para que no tengamos dudas. El 18 de mayo, que es el miércoles de la semana que viene, igual que hoy. Tendremos carrera a eso de las 10:15, 10:20 de la noche. Estaremos en directo desde el circuito de Red Bull Ring. Pues sí, veamos qué nos deparan. Y yo creo que habrá pilotos que querrán redimirse, después de lo que han vivido hoy aquí. Yo creo que es el caso de Barofang, que por despiste o por estrategia, no sabemos, pero no le han salido hoy bien las cosas y va a querer estar allí a tope, realmente. Y bueno, con muchísimas ganas de ver a pilotos que volverán también, y los nuevos que tienen que estar ahí para llenar todavía más esta parrilla que ya el año pasado nos dejó tan buen sabor de boca y que nos ha gustado tanto también en el día de hoy para empezar a calentar ya las cosas. Bueno, pues ya sabéis, os esperamos a todos el próximo miércoles a partir de las 10:15 de la noche para disputar la segunda carrera de esta segunda temporada en la UPV GT Sport Cup de la Universidad Politécnica de Valencia. Como ya sabéis, por mi parte ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, buenas noches.